Desde unos años para acá, los psicodélicos están transformando las terapias, pero ¿cómo afectan específicamente el cerebro femenino? Hoy mi invitada es Ana Tamayo. Ella es psicóloga y terapeuta hace más de 25 años y lleva trabajando y estudiando este tema hace bastantes años ya. Y tiene además un acercamiento muy chévere porque entre los muchos proyectos que ella tiene uno específico para poder trabajar con mujeres, para poder explorar el tema del cerebro y de las diferentes formas para abordar temas de salud mental a través de los psicodélicos. Entonces, bienvenida, Ana. Gracias, Dani, por invitarme. Cuéntanos un poquito de ti, de tu trayectoria. Bueno, yo estudié psicología en la Javeriana, me gradué y empecé a hacer terapia desde digamos, muy temprano en mi ejercicio profesional. Soy terapeuta hace 20 años y empecé a formarme, digamos, como psicóloga clínica en áreas o en enfoques alternativos de la psicología. Para mí, los enfoques tradicionales empezaban como a verse limitados para la comprensión del ser humano y sentía también como que mis pacientes y mis consultantes necesitaban como abordajes distintos a los que ya habían tenido. Y yo digamos como en mi ejercicio como paciente, también empezaba a ver como los enfoques tradicionales limitados y entonces me abro a estudiar enfoques más nuevos como la Gestalt, como la psicología transpersonal, a integrar herramientas de trabajo holístico y de desarrollo personal. Y bueno, no he parado desde ahí de estudiar, de formarme, de integrar diferentes herramientas a mi consulta y a mi acompañamiento. Hoy en día tengo mi consultorio, hago consulta individual y de pareja y hago retiros terapéuticos en lugares mágicos de Colombia. Más adelante hablaremos un poquito de eso. Yo, de hecho, conocí a Ana en uno de esos retiros terapéuticos y desde ahí se volvió mi terapeuta, a quien le agradezco mucho cómo me acompaña, porque sí, es un enfoque muy distinto y es un enfoque no solamente desde lo psicológico y la terapia tradicional, pero además también muy desde lo físico, ¿no? Entonces uno entender qué está pasando en el cuerpo de uno durante la ansiedad o cuando uno no está saliendo del rollo así y necesita hacer como una pausa. Entonces, bueno, es muy complementario, entonces vamos a entrar en el tema. Entonces, Ana, cuéntanos un poco qué son los psicodélicos, cuáles son los psicodélicos, cómo se diferencian de las drogas tradicionales o lo que la gente tiene en su cabeza que son drogas, y cómo llegaste tú a trabajar con o empezar a estudiar los psicodélicos. Bueno, el término psicodélicos nace, digamos, en 1956 más o menos. Humphrey Osmond, un psiquiatra, acuña, digamos, pone el nombre psicodélico a sustancias naturales o sintéticas que generan cambios en la cognición y en la percepción y que pueden generar, digamos, como un impacto sobre las emociones y el comportamiento humano. Sí. Aunque este término nace en los 50, pues los psicodélicos y las medicinas ancestrales vienen utilizándose por cientos de años. Entonces, digamos que hay psicodélicos clásicos, hay diferentes definiciones de los psicodélicos y hay enfoques que entienden los psicodélicos distintos, pero digamos que la más cercana es, para mí, es los psicodélicos clásicos que son el LSD, la psilocibina, los hongos, la mescalina y el DMT, que es la molécula de la ayahuasca. Empecemos por la psilocibina también. Cuando yo oigo psilocibina la primera vez, lo primero que se me viene en la cabeza es María la curandera, ese poema maravilloso y divino, que lo podemos dejar aquí abajo para quienes no lo conozcan. Cuéntanos un poco la psilocibina, cómo funciona, si hay registro, hace cuánto se empezó a descubrir y cómo se está usando terapéuticamente. Ok. La psilocibina, para aclararles a los que no saben mucho del tema, es el componente activo de los hongos, de unos tipos de hongos, no todos los hongos tienen psilocibina, que eso también es importante aclararlo. Los hongos psilocides son los que tienen psilocibina. Y la psilocibina es una sustancia que al entrar en el cuerpo funciona parecido a
al neurotransmisor llamado serotonina, que es una sustancia encargada de muchas funciones, del bienestar, del sueño y la vigilia, del apetito, del deseo sexual, bueno, de muchas funciones en el cuerpo humano. Entonces, al ser muy parecida a la molécula de la psilocibina y de la serotonina, entonces entra en el cuerpo como a reemplazarla, ¿sí? Y por eso es que genera estos estados ampliados de conciencia, porque es como un exceso de serotonina en el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que pasa adentro. Digamos que te tengo una pregunta. La serotonina está súper asociada como cuando uno lo oye a la felicidad, pero hay gente que no necesariamente va a tener un viaje de acuerdo. Solo lleno de serotonina y felicidad. De acuerdo. Digamos que el viaje es una cosa y lo que genera después del viaje es otra, ¿sí? Entonces, claro, en el viaje puede ser muy disruptivo, incómodo, porque se desestructura, se activan y se inhiben partes del cerebro que no están activadas o inhibidas normalmente, se conectan otras áreas, ¿no? También pasa con la psilocibina y el LSD, que se desactiva la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto son las conexiones que ya están establecidas en el cerebro que hacen que tú reacciones de una manera determinada. Casi que instintiva. Casi que instintiva, automática, exacto, pero también que tú pienses y sientas de una manera determinada, ¿sí? Entonces, al desactivarse esa red neuronal por defecto, lo que generan son nuevas posibilidades de conexión en el cerebro. Y entonces, pues eso hace que todo empiece a funcionar distinto, que también las áreas encargadas de la percepción, la corteza visual también se activa de manera distinta, entonces por eso se dan visiones, por eso tú ves los colores de una manera más nítida, por eso puedes, digamos, tener una transformación en los objetos, ¿no? Entonces tú estás viendo un árbol o una rama y esa rama se te puede convertir en un pájaro, ¿sí? Porque hay esa alteración en esas áreas del cerebro. Y entonces sigamos con el LSD, que es el que te entendí que se parece un poquito porque también pues desactiva como esa cosa automática, que ahorita chévere que lo hablemos porque eso es lo que también ayuda mucho en los traumas, ¿no? Como que uno en los traumas aprende una respuesta y como ver que se puede ver de una forma distinta. Exacto. Pero entonces explícanos el LSD. El LSD también funciona muy parecido a la psilocibina, también desactiva o inhibe la red neuronal por defecto, entonces hace que se amplíen como las posibilidades. Por eso tradicionalmente conocida y recreativamente conocida como la sustancia que activa la creatividad, ¿no? Que permite pensar fuera de la caja, distinto, ¿no? Pero también tiene alguna activación del tálamo y de las funciones en el cerebro que generan esta nueva activación que permite, por ejemplo, trabajar en temas como adicciones, porque al desactivar la red neuronal por defecto y de estas conexiones en el cerebro que están acostumbradas a funcionar como patrones, ¿sí? Y tener una inhibición sobre estas áreas, pues los patrones tienen la posibilidad de cambiar, y a mí me gusta no romantizar estas sustancias y decir como esto es una terapia asistida con sustancias, no es que la sustancia genere una magia, ¿sí? Que tú te comes la pildorita mágica y termines, digamos, solucionando problemas sin hacer nada, ¿sí? Sino hay un proceso terapéutico antes, durante y después de la experiencia que hace que esas posibilidades que se dan en el cerebro sean una realidad o se conviertan en una realidad a través del trabajo terapéutico, ¿sí? Completamente de acuerdo, además porque es hacer más trabajo, ¿no? Porque es enfrentarse como a lo que está muy atrás y que a veces no queremos y puede asustar. Una que creo que también a muchas personas les causa como ese wow moment es la ayahuasca, que también decías que hay como el componente. Entonces explícanos un poquito ese componente. El componente de la ayahuasca es el DMT. Y bueno, la ayahuasca, yo diría que a diferencia de los hongos y el LSD, pues también tiene un componente ritual y ceremonial, pues aunque el LSD y los hongos también se hacen en ceremonia, para mí la ayahuasca tiene un espíritu distinto, digámoslo así.
Y digamos que la molécula del DMT también activa áreas, y hay un documental en Netflix que habla un poco de eso, sobre la molécula sagrada, que activa áreas relacionadas con la espiritualidad, con la conexión mística. Entonces, por eso es que se asocia también como con la molécula de Dios, ¿no? Se habla de la molécula de Dios. Pero también digamos que durante la experiencia es una experiencia que terapéuticamente ayuda a sacar mucha de la información que está en sombra, ¿sí? Mucha de la información inconsciente. Y esta información pues ayuda a liberar, a descargar heridas del pasado, a sanar traumas y a generar estados de conciencia que te permitan como relacionarte distinto con tus heridas. Claro. Y aunque sé que hay más, la última que es mi menos favorita, que sería el MDMA, Sí. ¿Cómo funciona? Porque a muchas personas, o sea, incluso una vez oí que hay algunas personas que lo usan en entornos terapéuticos con su pareja, entonces como que se van a un retiro, varias parejas y lo usan como forma de conexión. A mí me resulta algo incómodo de entender, incómodo de vivir, pero ¿cómo funciona? Bueno, y eso es algo importante, y es como que no todas las sustancias funcionan igual en todas las personas. Claro. Depende mucho de la estructura del carácter de la persona, que yo siento que hay personas que se les facilitan más unas sustancias más que otras porque fluyen más con lo que esa sustancia genera. ¿Sí? Y hay otros que, por ejemplo, una sustancia más disociadora, más alucinógena, les produce pánico, ¿sí? Mientras que una más empatógena les produce más descanso, ¿sí? Entonces depende mucho de la persona, por eso es también muy importante tener un acompañamiento terapéutico antes y ver qué sustancias pueden ser, digamos, como óptimas para lo que la persona necesita en ese momento. Entonces el MDMA es una sustancia que desactiva el funcionamiento, digamos, natural de la amígdala. La amígdala es un centro en el cerebro encargado, es como la torre de control, ¿sí? Es como está encargada de las reacciones, de los estados de alerta, como de los mecanismos de defensa, ¿sí? Y al desactivarse, es como que esos mecanismos de defensa del ego, por ejemplo, se diluyen, ¿sí? Y tú puedes estar en un estado más empático. ¿Sí? Por eso se usa tanto en estrés postraumático. En temas de relaciones de pareja y de comunicación, también activa las áreas de comunicación y de procesamiento emocional del cerebro. Entonces esto hace que tú puedas, por ejemplo, si estás en una sesión terapéutica con tu pareja, comunicar cosas que la pareja también en ese estado puede recibir de una manera mucho más empática, más amorosa, menos defensiva. Yo he visto personas en terapia de pareja con MDMA comunicarse, por ejemplo, situaciones de infidelidad, donde la otra persona lo puede recibir de una manera súper natural, que si se lo hubiera dicho en el café de la esquina, en el estado ordinario de conciencia, puede volar el café y el plato, ¿sí? Entonces, también, por ejemplo, en temas de abuso, hay experiencias donde tú puedes sanar esas heridas de abuso, inclusive durante la experiencia en el estado ampliado de conciencia con MDMA, y tener una conversación interna con el abusador y poderte relacionar con eso distinto, soltar el miedo. Sí. Hace poco una consultante me contaba que después de una experiencia con MDMA le pasó el miedo. ¿Sí? No a todo, no se le desapareció el miedo de su vida, pero el miedo estaba demasiado presente en su vida, sobre todo con una de sus hijas. Y ella me decía, mira, después de esa experiencia, yo ya dejé de tener miedo con mi hija, miedo de que le pasara algo todo el tiempo, miedo, ¿no? Disminuyó en gran medida ese miedo, ¿sí? Porque esas áreas que están encargadas de defenderte, de reaccionar ante las situaciones de peligro, ya no se activan.
Y entramos a un punto muy chévere porque justo el MDMA está también muy asociado con el éxtasis y con unas drogas que podían estar más en contexto de fiesta, que obviamente aquí no vamos a satanizar absolutamente nada, pero que se usan de formas muy distintas, ¿no? Entonces, primero como ese mito de todos estos psicodélicos son drogas, pero también en que si uno los consume va a sanar de una, pero depende muchísimo del contexto, el acompañamiento. Cuéntanos un poco de ese acompañamiento terapéutico y por qué estas mismas drogas y sustancias que se podrían consumir en un festival, por ejemplo, de música, que mucha gente consume LSD o consume MDMA, versus a la experiencia tan distinta que es hacerlo en entornos terapéuticos y con un acompañamiento. Bueno, de acuerdo en que no hay juicios al respecto del uso recreativo, desde que sea un uso responsable y cuidadoso, en términos de dosis, de revisar que no tengas ninguna, como dijéramos, como ningún riesgo de usar estas sustancias, pero digamos como que la diferencia es la intención, ¿sí? En el uso recreativo la intención es distraerte, ¿sí? La intención es estar afuera. Sí, la intención es a veces escapar de emociones que no quieres sentir, es descansar de la cotidianidad, es ponerte en otro estado de conciencia, ¿sí? Es salir de ti, ¿sí? Esa es como la intención general, como cuando uno usa sustancias a nivel recreativo. Mientras que la intención en lo terapéutico es encontrarte, ¿sí? Es encontrarte contigo, es entrar en ti, ¿sí? Esa es como la diferencia básica que yo veo que puede haber entre el uso recreativo y el uso terapéutico. Entonces, al tú tener una intención en uno de salir, de distraerte, de disfrutar, de desconectarte, y en el otro tener una intención de conectarte, de ir hacia adentro, de hablar contigo, ¿no? Como de tener estas conversaciones que no tenemos normalmente con nuestro yo superior, con nosotros mismos, con nuestro mundo interno, de ir a revisarlo, a confrontarnos y a verlo, pues la experiencia es completamente distinta, ¿sí? Por ejemplo, hay mucha gente que dice que usa el MDMA en fiestas, en festivales musicales, que están todo el tiempo bailando, saltando, brincando. Dice, pero ¿cómo hace la gente para una experiencia terapéutica quedarse con MDMA acostado? ¿Sí? Sí. Y las personas que lo han usado solamente en terapia dicen, pero la gente, ¿cómo se mete esto en una fiesta? Sí, sí, porque no entendería, en una fiesta me parece que uno está tan sensible que se podría reventar. Yo te he contado eso, como qué miedo sí. las drogas en ese estado, pero porque también además con quien uno lo hace es importante. Claro, ¿no? El set and setting, que este es un concepto del que se habla últimamente mucho, y es muy importante el contexto y la preparación que se requiere para vivir estas experiencias, ¿sí? Y muchas veces, como esos mitos de se comió un hongo y se quedó en el viaje, de se comió un pedacito de un papelito de LSD y se enloqueció, tienen que ver no solamente con la sustancia y la predisposición que claramente afectan, sino también tiene que ver con el contexto en el que se hace y la dosis en la que se hace y el acompañamiento en el que se hace. Entonces, si tú te vas a comer unos hongos a Villa de Leyva, no, son hongos frescos, no tienes ni idea cuánto es la dosis. Nadie de los que está en el grupo se queda en tierra, nadie acompaña y tienes una vulnerabilidad psicológica, pues puede pasar. ¿Sí? Claro. Puede pasar que haya un brote psicótico, puede pasar que hayan, digamos, como experiencias o viajes negativos, experiencias traumáticas dentro de la experiencia psicodélica. Mientras que si tú estás acompañado por un profesional en un contexto adecuado, con la preparación adecuada, con la dosis adecuada, teniendo una intención y habiendo hecho una preparación psicológica para la experiencia previa, pues el contexto hace que la experiencia sea muy distinta y el riesgo disminuye considerablemente en que haya algún efecto negativo. Que además de ir acompañado de una guía ya sea espiritual o terapéutica también, siempre tener cerca a un profesional de la salud que pueda guiar si físicamente también pasó algo, porque se acelera el corazón, cambian los ritmos. Entonces, bueno, y ahora entramos en parte de la materia que más nos interesa en el podcast, que es
obviamente esto funciona y tiene muchísimos usos y beneficios para hombres y para mujeres, pero cuéntanos un poco cómo funciona diferente el cerebro masculino y el cerebro femenino y cómo se afecta diferente el cerebro femenino y el masculino con las terapias de psicodélicos. Bueno, digamos que lo que se ha estudiado de las diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres es que el cerebro, en promedio, el cerebro masculino tiene un volumen como de un 10% mayor que el cerebro de las mujeres. Que puede tener más materia blanca el cerebro de los hombres y más materia gris el cerebro de las mujeres, que el cerebro de los hombres puede tener más conexiones dentro de un mismo hemisferio y el cerebro de las mujeres tiene más conexiones intercerebrales entre un hemisferio y otro. Y esto es bien interesante porque eso hace que los hombres puedan tener mayor tendencia o probabilidad a desarrollar habilidades específicas y las mujeres como a moverse entre diferentes habilidades. Otra de las diferencias que puede haber entre el cerebro de hombres y mujeres es que en el cerebro de las mujeres se activa más el procesamiento emocional y verbal, por eso tendemos a hablar más, y los hombres en el procesamiento motriz. A mí también me gusta decir, estas son diferencias muy sutiles, digámoslo así, y son como probabilidad de desarrollar o de tener ciertas habilidades, pero sabemos, y un poco aquí la diferencia, exacto, y sabemos que aquí la diferencia entre hombres y mujeres y entre lo masculino y lo femenino, que es distinto, hace que también la cultura, las relaciones, la educación, la formación y el entrenamiento hace que, o sea, puede haber mujeres teniendo el cerebro de una mujer que al tener un entrenamiento deportivo, ¿no? Así los hombres puedan tener como mayor tendencia a desarrollar estas áreas motrices, pues sean mucho mejor que un hombre, ¿sí? O sea, no es determinante, digámoslo así. Entonces es importante decirlo como, porque a mí cuando hay estas, digamos, concepciones de la diferencia entre hombres y mujeres que son como tan deterministas, me cuesta y tengo conflicto con eso. Entonces, esto de lo que hablo son estudios que se han realizado como diferenciando el cerebro de las mujeres y de los hombres, pero no son determinantes. Claro, y también entra en el siguiente punto perfecto, que es, por supuesto, hay hombres que han vivido traumas muy similares a las de las mujeres o mujeres que simplemente por su personalidad, su arquetipo, o lo que sea, están más conectadas con algunos traumas de los hombres, pero histórica y culturalmente hay mujeres que sí están viviendo o colectivamente vivimos más ciertos traumas y que nos ayuda a entendernos un poquito mejor. Entonces, hablemos también de la parte cultural, ¿no? Entonces, porque los psicodélicos también ayudan, ahorita hablamos de los traumas, ¿no? Y como si te cortan el cortocircuito de tu respuesta, ¿cómo le decías tú? Como la respuesta inmediata. La red neuronal por defecto. La red neuronal. Cuando lo dijiste para mí era como, sí, claro, si no se va a caer por la mano, pero también si yo aprendí que en mis relaciones pasaba esto, mi respuesta era esta y no me pude salir y ya en un momento distinto de mi vida se supone que tengo que enfrentarlo de forma distinta, pero sigo en ese mismo loop. Culturalmente también a las mujeres nos ha tocado enfrentar más ciertos retos en esta cultura y en general en varias, que también los psicodélicos pueden entrar a apoyar mucho como en estos espacios seguros. De acuerdo. Sí, yo digamos, como en las diferencias de cómo actúan los psicodélicos en hombres y mujeres, pues tienen que ver con estas diferencias en el cerebro. Puede que las mujeres tengan experiencias un poco más intensas emocionalmente, que sus experiencias también puedan estar más relacionadas con sus relaciones afectivas, ¿sí? Los hombres más con temas relacionados con su proyecto de vida o con temas más externos, ¿sí? Aunque vuelvo a decir, no siempre, ¿no? Puede ser una tendencia. También el post puede ser que las mujeres queden más sensibles y más abiertas que los hombres, que pueden cerrarse más rápidamente y volver como a su estado ordinario de conciencia de manera más rápida. Pero yo creo que esto tiene que ver, como dices tú, con el permiso cultural que tenemos las mujeres a sentir y el no permiso
cultural que tienen los hombres a sentir. Y que al final también el espacio y lo que tú hablabas de la importancia de tener esos espacios seguros hacen la diferencia. Más adelante también vamos a hablar de los riesgos que hay también en los psicodélicos y en todas las medicinas. Pero uno que uno oye mucho es en espacios donde uno también se vuelve tan vulnerable o no existe vulnerable, pero donde estás extra vulnerable, se han dado muchos abusos por parte de guías, hombres hacia mujeres que lo están haciendo solos o que en esos espacios donde tú estás repensando y reconectando algunas cosas, hay que tener mucha confianza con quien estás dejando que entre a guiarte. Creo que algunas mujeres podrían compartir conmigo un temor que a mí me daría, que es entrar en estos espacios donde uno no puede estar tan cómodo. Puede que sea de los traumas que estamos hablando y de los compartidos, pero a mí me ha dado mucho temor pensar estar en un estado así con un guía hombre cuando siento que no me dejaría ir tan fácil. Y entonces, en este espacio que tú creaste con Ángela, que es otra terapeuta maravillosa, de Sofía, de, ok, reunámonos mujeres, exploremos varias partes de la feminidad, desde la ceremonia del cacao, el tejer, los arquetipos. ¿Cómo surge también esta idea de decir, ok, explorémonos desde lo femenino, veamos qué está pasando como en este contexto solo con mujeres? Bueno, Sofía es un sueño de Ángela y mío, que se gestó, nació y está floreciendo y creciendo, que surge de una conversación entre nosotras. Somos terapeutas y llevamos las dos muchos años trabajando a nivel individual y a nivel grupal también, pero surge un poco como de la inquietud que tuvimos en alguna conversación de ver que el hombre, de ver que que nuestra cultura favorece mucho la energía masculina. ¿Sí? ¿Qué es la energía masculina para nosotros? Esa orientación al éxito, la acción, la dirección, el mundo externo, la competencia, la productividad, la racionalidad, y que andábamos por el mundo cojos, ¿sí? Todos, hombres y mujeres, ¿sí? Porque habíamos abandonado eh, y puesto como a un lado la importancia de la energía femenina, ¿sí? Que es la conexión con el corazón, la empatía, la compasión, la intuición, la capacidad de conciliar, de relacionarnos, el cuidado, la presencia, la contención. Y entonces pensamos que Sofía, y estamos gestando un Sofía para hombres también, porque ahora solo de mujeres, pero sentimos que necesitamos también trabajar la energía femenina en los hombres. Y entonces, digamos, nace como de esta idea de poder equilibrar el femenino y el masculino, de poder sanar el femenino y el masculino, porque nosotros recibimos masculino y femenino de papá y de mamá, o de nuestros cuidadores, y recibimos masculinos y femeninos muy distorsionados, ¿sí? Entonces, por miedo a la distorsión, rechazamos la energía esencial. Es decir, si tuvimos un papá muy violento, impositivo, como exigente, que es la distorsión de lo masculino, ¿sí? Entonces renunciamos a todo lo masculino, renunciamos a nuestra fuerza, renunciamos a nuestra determinación, renunciamos a nuestra capacidad de ir por lo que queremos, ¿sí? O si tuvimos una mamá o un femenino débil, sumiso, víctima, por miedo a repetir eso, renunciamos a la energía femenina esencial, que es la capacidad de sentir, que es la capacidad de conectarnos con nuestras emociones, que es la capacidad de mostrarnos vulnerables, ¿sí? Entonces en Sofía lo que trabajamos es como cuáles son esas distorsiones que hemos recibido de lo femenino y de lo masculino, cómo nos podemos sanar en un círculo de mujeres honesto, transparente, digamos, como donde nos podemos contener entre todas. En Sofía no solo contenemos Ángela y yo, ¿sí? Sino se crea una red, un tejido de contención, donde nos podemos mirar las unas a las otras siendo espejo y donde podemos, a través de una conexión profunda con la naturaleza, con los saberes ancestrales indígenas de la sierra, con el mar, el río, y con las herramientas terapéuticas que llevamos, pues podemos
sanar, encontrarnos con nuestras otras mismas, redescubrirnos, Yo creo redefinirnos. que mi parte favorita en Sofía fue los pagamentos al mar. Entonces, el primer día que llegábamos y todas llegábamos con nuestros rollos, yo anecdóticamente llegué muy cargada, estaba como en mi cabeza y nos enseñaron a hacer los pagamentos con el algodón e ir al mar. em, y como entender ese concepto de lo que a mí me sobra en este momento, que puede ser angustia, tristeza, ansiedad, lo que sea, se lo entrego al mar y el mar sabe a quién llevárselo, a mí me pareció fantástico. Y ahora lo hago también en el bosque, porque como yo subo todas las semanas y soy muy intensa con mi montaña y la montaña y la montaña, el otro día que iba con una amiga le dije, ella quería dejar la procrastinación. Y le dije, entrégasela al bosque que alguien la tiene que recibir. Entonces, ella la entregó, obviamente mirándome con cara de esta loca mágica que vea así, abraza los árboles. Y después resulta que la procrastinación, el bosque, me Te la entrego a ti. Yo nunca había vivido que era procrastinar. Yo sé que es muy extraño decirlo, ni en el colegio, yo nunca lo había vivido. Y lo he vivido semanas y yo decía, pero esto es horrible. Esto es al infierno. Y al final entendí por qué me llegó a mí la procrastinación, que era para poder valorar el trabajo que yo hacía antes, porque lo tenía muy infravalorado. Entonces, como esa contención, lo que tú decías, no solamente se contienen las terapeutas, sino todos los participantes, creo que es maravilloso. Bueno, Ana, entonces cuéntanos como algunas de las experiencias ya como en este estudio de los psicodélicos que tú has tenido, ya volviendo un poquito más al tema, de mujeres que hayan podido sanar como algunos de esos traumas, ansiedad, depresión, que pueden ser muy específicos también en el cerebro femenino que hablábamos, y que tú hayas podido ver como que realmente tuvieron un impacto muy, muy importante. Bueno, digamos que hoy en día se trabaja mucho con la psilocibina para ansiedad y depresión, y yo he visto varias personas que llevan tomando medicamentos mucho tiempo y que no habían podido funcionar en su día a día sin el medicamento por síntomas muy fuertes de depresión o de ansiedad. Y he visto que han dejado los medicamentos con un acompañamiento psiquiátrico y psicológico, y por favor no vayan a dejar los medicamentos sin eso, ni vayan a sustituir una cosa por la otra sin autorización de un profesional de la salud. Y sin guía, ¿no? Y sin acompañamiento, como, y sin que sea un proceso. En una feria artesanal. Sí. Y entonces ahorita decidí que esta es mi nueva medicina. Es súper importante. Exacto. O mi amiga que ella está haciendo el proceso con alguien, entonces me dijo y me dio la mitad de sus microdosis, o me dijo que esto me iba a ayudar. No, sobre todo cuando hay, digamos, un componente de un trastorno psicológico o de un diagnóstico, es súper importante hacerlo con un acompañamiento serio. Entonces, he visto casos de estos, he visto sanación de traumas, como abusos, violencia, duelos, separaciones, mujeres que por ejemplo, seres muy cercanos han vivido el suicidio de seres muy cercanos y han sido muertes así como muy violentas y muy angustiantes, y no habían podido hablar de eso, y logran después de una experiencia con psicodélicos hablar de eso. Y en lo físico también, sanaciones en lo físico. Conozco el caso también de una paciente que ella tenía en ese momento unos 38 años y llevaba varios años tratando de quedar embarazada, varios tratamientos de fertilidad, y no había podido. Y en una de las experiencias con MDMA, ella va al bloqueo, va al origen del bloqueo inconsciente que tenía, donde ella había decidido no quedar embarazada. Y cuando llega allá y se da cuenta que ella se había hecho esa promesa y había dicho, yo no quiero quedar embarazada porque no quiero que un bebé mío viva lo que yo viví, y puede abrazar como ese momento y puede reconciliarse con su papá y con su mamá. En ese momento, además, durante la toma, aparece un bebé y ella dice, estoy viendo un bebé, estoy viendo un bebé. Y con mucho miedo a creer que ese bebé iba a ser
real, De ¿sí? ella. De ella y que era su hijo, ella tenía miedo, ¿no? Pero se empieza a abrir este espacio para la maternidad. Y un mes después, tal vez, se da cuenta que está embarazada. Ay, no, Y hoy en qué... día tiene 3 hijos. Y bueno, es una familia muy linda, a la que quiero mucho. Eh, y que su testimonio ha sido muy revelador para muchas personas. Y bueno, es un caso bien lindo. El papá también hizo el mismo proceso y también sanó muchas cosas que le permitieron soltar su miedo y ser pareja, y tener conversaciones muy profundas acerca de la maternidad y de la paternidad, ¿no? Como el papá también vio durante una de las tomas a sus chiquitos, ¿no? Y bueno. Que ahí a mí me vuela la cabeza como esa conexión tan, que puede ser muy intuitivo, Uh-huh. a mí me la voló, de la cercanía que hay entre lo físico y lo mental, porque uno a veces piensa que uno va por un lado y el otro va por el Uh-huh. otro, y muchas más veces de lo que pensamos están supremamente Completamente pegados, relacionados. Uh-huh. y que uno pueda como explorar, ay, ¿por qué me dolerá el hombro acá? Y todo lo que de verdad venía desde ahí. Uh-huh. Obviamente a veces te dolió porque te caíste, o sea, Uh-huh. tampoco es volver todo como volverlo tan sublime, pero muchísimas más veces que no están muy conectados, Sí. como con la ansiedad y el estrés crónico, ¿no? Entonces el Uh-huh. estrés crónico muy físico, la ansiedad muy mental, pero si uno trabaja uno sin trabajar el otro, pues es como un ciclo eterno. Y ya que estamos también en esta parte física, cuéntanos un poco los riesgos que también tienen los psicodélicos. Entonces tú decías, si no se hace el acompañamiento, por ejemplo, ¿cómo se escoge qué psicodélico debería ir para cada persona, en qué dosis? Uh-huh. Y cuáles son también los riesgos asociados desde lo físico, también si Uh-huh. sube la temperatura, la presión, o sea, qué consideraciones siempre se tienen que estar teniendo. Uh-huh. Bueno, hay que revisar varias cosas, digamos, como para escoger los psicodélicos, pues uno es evaluar el riesgo-beneficio, ¿sí? Todo tiene un riesgo. O sea, desde salir a coger el Uber a la calle tiene un riesgo, y pues cualquier medicamento, inclusive eh, farmacológico, tiene un riesgo. Entonces, pues hay que evaluar qué tanto riesgo-beneficio, o esa relación riesgo-beneficio puede ser positiva para el paciente. Entonces, en eso evaluamos temas médicos, como riesgo cardiovascular, como historia psiquiátrica, si ha habido ansiedad o depresión antes, si ha habido intento de suicidio, si ha habido, por ejemplo, temas neurológicos como convulsiones, porque algunas de esas sustancias bajan el umbral convulsivo. Entonces, si la persona tiene un umbral convulsivo bajo, pues puede convulsionar durante una sesión. Aumentan los riesgos, aumenta la presión, aumentan los riesgos cardíacos. Entonces, pues si la persona tiene alguna, digamos, como condición cardiovascular, también hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si tiene temas de presión alta, hay que saber que esté regulada. Otro tema que puede ser importante, bueno, con el MDMA hay temas renales, temas de presión ocular también, eh, son de riesgo. Y en temas psiquiátricos, eh, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, pues son temas que hay que revisar con mucho cuidado, y que hay que, digamos, pedir la opinión de un psiquiatra. Y pues lo otro son las interacciones con los medicamentos, ¿sí? Entonces hay que revisar si la No estás persona, tomando otra cosa. exacto, qué está tomando la persona, dependiendo de eso, pues ver si hay alguna interacción. Y Ana, ¿qué tanto sigue estando tan estigmatizado este tema? ¿Qué tanto ya como universidades como John Hopkins está estudiándolo, está más aceptado? ¿Cómo has visto tú como esa evolución en todo el estudio que tú has tenido 15 años, ¿verdad? Uh-huh. De psicodélicos, ¿cómo se ha ido transformando y cómo crees tú que va a seguirse transformando? Pues mira, la investigación, la curiosidad y la apertura va en aumento, ¿sí?
pero cuando van en aumento y se expanden como esta posibilidad de abrirse a nuevas cosas, pues también las resistencias hacen que hay una oposición a esa fuerza expansiva. Entonces, por ejemplo, ahorita había habido un avance impresionante en los estudios de MDMA para estrés postraumático realizados por MAPS y Lykos, que son dos empresas muy serias que han incentivado la investigación en psicodélicos, que han formado terapeutas con los cuales he tenido pues cercanía, he tomado cursos con ellos. Y que de verdad estaban haciendo algo muy serio, y la FDA el mes pasado puso algunas trabas para legalizar, o sea, ya cuando estaban a punto, o sea, era el último paso para la legalización del MDMA a nivel terapéutico, se cayó, o sea, la FDA por concepto de algunos asesores externos decidió negar ese permiso. La FDA es esta institución en Estados Unidos que aprueba o no aprueba ciertos medicamentos y que trabaja muy de cerca también con las farmacéuticas. Exacto. Entonces, pues claro, hay instituciones, entidades y personas a las que no les conviene que esto se desarrolle. Entonces, esas son como las fuerzas que hay de expansión en la investigación, en la legalización de estas sustancias, y la oposición, que también hay. Pero, por ejemplo, el último congreso que hizo MAPS el año pasado en Denver, en el cual estuve, sobre investigación y psicodélicos, asistieron 12,000 personas. Wow. ¿Sí? El anterior había sido hacía 2 o 3 años y han asistido como 3,000 tal vez, y en el anterior 2,000. O sea, una cosa increíble lo que se disparó la asistencia a estos congresos. Ahorita acabo de llegar, hace 2 meses, de Ámsterdam también, de un congreso que hizo la Open Foundation, también de investigación y psicodélicos, espectacular, donde se muestran todas las universidades del mundo que están estudiando, investigando y digamos que teniendo una relación muy seria con estas sustancias. Ana, y cultural, porque bueno, solamente aclarar, si van a hacer terapia con Ana, no tienen que hacer psicodélicos, si Ana lo retiran, no lo, o sea, es solamente una de las muchísimas herramientas que se pueden ofrecer para, pues, para trascender traumas, ansiedades, lo que uno quiera, pero culturalmente tú también, ¿cómo has visto que se está cambiando, manejando? Si antes yo sentía que la gente primero le tenía mucho temor, mucha gente con la que yo todavía hablo, mi mamá le tiene mucho temor y tiene una gran amiga que trabaja en una farmacéutica, es médica y me dice, no, ella está en contra de todo. Y yo le digo, no, yo creo que culturalmente está haciendo un cambio, pero igual a veces siento que mucha gente tiene temor a hablarlo. Y cuando uno lo pone sobre la mesa, y como a mí me encanta poner cualquier tema sobre la mesa, cuando uno lo pone sobre la mesa se da cuenta que más personas que no están haciéndolo, investigándolo, aprendiendo. Los documentales de Netflix creo que han tenido pues un impacto gigantesco en desestigmatizarlo. Pero tú, ¿cómo has visto también ese cambio cultural que ya no es legislativo, sino que está más en la norma social? Sí. Definitivamente hay muchos mitos y creencias limitantes alrededor del uso de psicodélicos. Y yo creo que se requiere como un desaprender y una educación en esto, y por eso a mí me gusta salir a hablar de esto, y por eso yo creo que es muy importante como la combinación entre el componente científico y el componente terapéutico y experiencial. Entonces yo siento que cada vez más las personas están abiertas, y no solo los jóvenes, ¿sabes? Como cada vez más llegan a consulta personas mayores interesadas en vivir este tipo de experiencias que seguramente en los años 60 y 70 recibieron como mucho miedo alrededor, y cuando pues digamos como que surgió toda la política prohibitiva acerca de las sustancias y la locura, el miedo a la locura. Hay mucho miedo a la locura. La propaganda del huevo en Estados Unidos, que era
Este es tu cerebro en droga. Ajá, exacto. Ese, claro, a quien no le raya la cabeza verlo a los 12 años. Exacto. Entonces, yo creo que sí se necesita como desaprender. Pero el miedo, estabas tú hablando, hay mucho miedo alrededor. Hay mucho miedo alrededor de eso, entonces hay mucho miedo a la locura, mucho miedo a perder el control. O sea, la gente, el mayor miedo que dice es quedarme en el viaje, enloquecerme, perder el control, hacer algo, ¿no? Como que no haga normalmente, sí, no poder salir de ahí. Esos son como los mayores miedos, ¿sí? Creo que cada vez todas estas herramientas de las que tú has hablado, los documentales, las conversaciones, ayudan a que esos miedos y esas creencias se vayan eh, como soltando y un poco resignificando. Bueno, ¿cuál es la persona y mujeres? Hablemos de mujeres porque sé que también tienes varios pacientes hombres que son fantásticos, pero la mujer que haya hecho un proceso contigo terapéutico o que tú conozcas su caso, que haya tomado psicodélicos mayor. La mayor 80 años. Ok, ¿y cómo fue su proceso? No, pues maravilloso. Fue como una conexión con su, con su sabiduría y al mismo tiempo como un desparpajo y un soltarse, ¿no? Como soltar las, como las estructuras que sostienen un estado como de mucha relajación, de mucho descanso, de entender que no había más pendientes, de estar como un poco en paz con la vida, de tener también conversaciones internas con sus hijas. Sí, muy bonito. También tuvimos en un retiro un caso muy lindo de una abuela que fue con su nieta al retiro. Porque te iba a preguntar, esta mujer de 80 años, ¿cómo llega Sí, al tema? Es por decir, la ¿cómo hija, se entera? por la hija, sí. Y fue con su nieta al retiro. La otra, esta no era la mayor, esta tenía 70 y pico, fue con su nieta y fue como una constelación para todos los que estábamos viendo esa experiencia, porque fue una sanación del sistema familiar y una conversación entre ellas muy bonita y un agradecimiento de esa nieta por el camino que le ha despejado esa sabia abuela, que es además una mujer que admiro mucho. Y bueno, fue una experiencia súper linda. Piel de gallina. Sí. Qué belleza. Y bueno, claramente también hay restricciones cuál es la edad menor que se recomienda que las personas puedan empezar a explorar el tema de los psicodélicos. Pues lo ideal es que no se den antes de los 23 años, porque el cerebro no se ha terminado de formar. Sin embargo, pues hay situaciones en las que se requiere, digamos, por una condición psicológica o psiquiátrica importante, donde pues entre darle a un adolescente o un joven de 19 años una toma de macrodosis acompañada por un profesional y medicarlo como automáticamente, pues se debe estudiar como las dos posibilidades y ver cómo que le conviene más a la persona, ¿sí? Pero pues también se requiere que haya de una madurez, ¿no? Que la persona tenga pues ciertos mínimos en sus recursos psicológicos para poder procesar la experiencia, ¿sí? Para poder sacar provecho a la experiencia, para poder trabajar con lo que sale durante la experiencia terapéutica. Entonces, sí hay casos en los que puede haber personas menores de 23, así como hay personas mayores de 23 que no tienen los recursos y no están listas, y puede que haya uno de 18 que esté más listo que el de 35, o que el de 50, pero hay que revisar cada caso con mucho cuidado. Claro. Sí. Sí, de todas las edades. Bueno, y obviamente como queríamos en este podcast, queríamos explorar sobre todo el cerebro femenino, pero esta es una herramienta fantástica para todas las personas que quieran explorar,
que quieran probar una forma distinta para llegar a sus verdades. Cuéntanos ya un poco más de ti, si la gente quisiera acercarse a ti, a tu experiencia terapéutica, qué otros espacios estás promoviendo o por dónde te pueden seguir o cómo pueden acceder a estas maravillosas herramientas quienes pudieran estar interesados. Vale, pues vamos a dejar aquí como mis redes y teléfono del consultorio y eso. También tengo, digamos, el único retiro que tengo no es Sofía. Sofía es especial para mujeres, además es un proceso, no es un solo retiro, sino hay varios retiros de Sofía. Y es un tejido, es una comunidad de mujeres que seguimos nutriéndonos y trabajando juntas, y tú has sido testigo de eso. Pero también tengo otros retiros mixtos para hombres y mujeres, en el que también van muchas parejas en diferentes partes del país. Tengo uno en Caño Cristales, tengo uno en el Chocó, en Nuquí. El de las ballenas. El de las ballenas, que hacemos, que se llama Canto Pacífico, y hacemos un trabajo súper bonito de la vida y la muerte allá, en ese canto de las ballenas. Y en Cada lugar tiene como una significación específica. Entonces, ¿el de Caño Cristales de qué es? En el de Caño Cristales trabajamos con el río de los 5 colores, las 5 heridas del alma. Wow. Y hoy hacemos un trabajo profundo terapéutico en el Orinoco. Para mí ese lugar donde vamos, el Orinoco, es uno de los lugares más lindos de Colombia. Ese debe ser que yo quiero ir desde el principio. Es espectacular, es en una isla que se llama Santa Elena. Y allá trabajamos el fuego de la vida, ¿sí? Trabajamos cómo conectar con esa pasión, con eso que somos, cómo soltar eso que no somos. Trabajamos la luz y la sombra. Nos sanamos a través de ese río y esas piedras mágicas que en verano salen a la luz, ¿no? Y que en invierno casi que las tapa el río. Entonces es también como este trabajo de lo que sale cuando hay luz, de lo que lleva tanto tiempo ahí, ¿no? Esas placas tectónicas que es lo que está debajo de ese territorio, de esa toda información que ha estado ahí durante tantos años. Ese es el del Orinoco. No, son retiros. El de Sofía, que es en el Tayrona, que también el de Sofía, que es en Palomino, que es en la... Sí, es que en la sierra, pues es ahí. Ángela, mi socia, lleva muchos años trabajando con las comunidades indígenas, con las mujeres de la sierra, y también hemos como tratado de tomar y de respetuosamente y a través de ellas, que también es muy importante, como ciertos saberes ancestrales, y es un encuentro maravilloso. Y el de Nuquí, cuéntanos un poquito más, que pasamos por eso muy rápido. Por decir las ballenas. En el de Nuquí, pues vamos en temporada de avistamiento de ballenas, trabajamos un poco la vida y la muerte, y ahí es que fue muy loco porque la primera vez que hicimos el retiro de Nuquí, el día antes me diagnosticaron cáncer. Y fue muy impresionante porque este retiro pues lo habíamos planeado con Diego Espina, mi socio, lo habíamos planeado, no sé, 6 meses antes, 4 meses antes, y la temática mucho antes, y habíamos decidido que en ese retiro íbamos a trabajar la muerte y la vida. Impresionante. Y el día antes me voy yo para allá con ese diagnóstico de un cáncer muy agresivo, y me voy pues como con la energía de la muerte, así como... Y fue muy impresionante porque fue un proceso muy lindo para mí cuando al año volvemos a Nuquí, después de la quimioterapia, después de la cirugía, después de la radioterapia, y llego a este lugar a conectarme otra vez con la vida. Entonces fue un proceso en el que yo fui como testigo de la muerte y de la vida, y muy, muy impactante y removedor. Wow. Muy poderoso. Sí. Y bueno, para cerrar, también cuéntanos un poco la esperanza que tú tienes, o cuál sería el mejor de los escenarios de lo que viene en aceptar
estas medicinas y estos acercamientos distintos a la terapia de la sanación en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia? Pues bueno, en el mundo ya, como lo decía antes, ya inclusive en este congreso que estuvimos en Ámsterdam, lo abrió la ministra de Salud de los Países Bajos y habló de la inversión que van a hacer en investigación en psicodélicos en los Países Bajos. Entonces fue como, como esos votos de confianza donde los gobiernos se integran con las universidades y con la educación y con la ciencia y facilitan esos procesos. Entonces eso es lo que se está dando allá. En el congreso del año pasado de Denver también hubo una charla del ex gobernador de Texas, donde después de ser así como un ultraconservador, habló, por ejemplo, de cómo él había visto en los veteranos de la guerra una mejoría impresionante en los tratamientos con MDMA y que desde ahí había empezado a creer en estas medicinas y había empezado a promover la investigación y promover las conversaciones acerca de esto. Entonces yo creo que lo que necesitamos que pase es que ciencia, política y espiritualidad empecemos a hablar como un mismo lenguaje, ¿sí? En estos congresos también hay una participación muy importante de las comunidades indígenas y de taitas que van a hablar de lo que pasa, ¿no? En estas experiencias, y en el de Ámsterdam hubo un taita colombiano divino que le preguntaron que qué tan abiertos estaban estas comunidades ayahuasqueras, que llevaban tantos años trabajando con estas medicinas, que tan abiertos estaban como a la investigación, ¿sí? A que vinieran estos PhDs de las universidades más grandes de Europa y de Estados Unidos a investigar en estas culturas el efecto de los psicodélicos en el cuerpo, en el cerebro y en el cuerpo humano. Y este taita le responde como de manera muy graciosa y le dice como, si están dispuestos a vomitar y a cagar, bienvenidos, ¿sí? Como quien dice, también ustedes que son los que investigan, sí, vivan la experiencia, y era lo que él le decía después, como vivan la experiencia, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante la investigación, que es muy importante la conversación en el ámbito pues, político y legislativo, pero creo que también es muy importante abrirse a la experiencia, porque es ahí donde realmente uno ve el potencial transformador de estas medicinas, ¿sí? Entonces, como en respuesta a tu pregunta, es como que yo creo que es como integrar todos estos saberes y desde lo que hacemos cada uno, ir llevando la medicina que somos, y a mí me gusta mucho decir esto, como que lo que sana no son estas tus sustancias, sino realmente la conexión que podemos tener a través de estas sustancias con nuestra medicina interna. Y esa es como mi invitación, como a que podamos conectar cada uno con su medicina interna, desde donde cada uno trabaja, ¿no? Ahí voy a contar otra historia antes de cerrar, porque alguna vez tuve la experiencia de tener un sacerdote en una medicina. ¡Wow! Y este sacerdote al final de la medicina dice, yo creo que hay muchas maneras de llegar a Dios, y esta es una de esas. Wow. ¿Qué medicina tomó él? MDMA. Wow. Y entonces, pues muy bonito, porque desde lo que cada uno somos podemos acceder a estas medicinas, desde ese conocimiento y desde el background y desde equipaje que traemos cada uno, pero como que si nos abrimos y podemos tener como una interlocución entre los saberes, pues creo que podemos crecer y nutrirnos cada vez más. Bueno, Ana es claramente una loba salvaje, a quien yo admiro y aprecio muchísimo. Gracias por tu generosidad, compartir todo esto que sabes, por tu valentía de estar trabajando tantos años en un tema que puede ser complejo, pero por haber sanado y acompañado a tantas personas a sanar, porque creo que en eso tú eres muy como explícita en todas las terapias, que es, soy una herramienta, ni lo malo ni lo bueno va a ser mi responsabilidad, es mi acompañamiento. Y creo que ser tan valiente y abanderar y liderar estos temas muchas veces en nuestro país no es fácil, y que lo haces muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por invitarme y por ayudarme a poner en voz alta todo esto que me apasiona, porque es una pasión, pero que también requiere de una responsabilidad y de una información confiable. Entonces, gracias. Bueno, y a los que quieran, abajo están las cuentas de Ana, de sus retiros maravillosos, y quienes la quieren contactar, hacer más preguntas, también vamos a tenerlos abiertas las preguntas y yo se las estaré pasando a Ana y contestar la mayoría que podamos sobre temores, mitos y demás. Gracias. Gracias.